Hola Liliana, Hola, buenas tardes, qué gusto hola, saludarlas y platicar con ustedes igualmente. de este podcast que la verdad tuve oportunidad de escuchar el primer episodio y la verdad es bastante, pues dura esta realidad que se vive, todo esto que, por lo que han atravesado muchas mujeres. Platíquenme cómo ha sido este proceso de investigación y el poder llevarlo con estas personalidades para darle voz. Creo que ha sido un trabajo de más de 2 años desde que se nos ocurrió la idea hasta el día de hoy y creo que ha sido un proceso que nos ha enseñado muchísimo. Hemos podido aprender tanto de cada una de las mujeres que colaboró en este proyecto, tanto de la periodista, fotoperiodista, investigadora, diseñadora, productora, creadora de contenido, toda la gente que ha puesto su granito de arena, pero también de las familias de estas mujeres que al final son el centro de estas historias, eh, de toda la violencia que vuelven a vivir o que empiezan a vivir a partir de que muere, bueno, a partir de que matan a su hija, ¿no? Y creo que ha sido un proceso de eso, de muchísimo aprendizaje, de querer contar desde otro lugar y con otra narrativa, de dejar de reducirlas a un número y a una estadística o a la forma en que murieron y querer traer su vida y sus historias a, a que más personas las puedan escuchar y a sus memorias y entender cómo su vida es tan importante como su ausencia. Y creo que eso es lo que más nos ha dejado este proyecto. En tu caso, Ashley, si podrás compartirme también un poco acerca de, pues, cómo ha sido esta experiencia. Creo que poder utilizar nuestra plataforma y lo que más sabemos hacer, que son proyectos de audio de la mano de Amazon, y poder hacer este espacio para que estas historias sean escuchadas, creo que ha sido uno de los mayores honores de mi vida y también poder aprender de tantas mujeres que tienen tantos años estudiando eso, poder escuchar a las familias, hablar de la vida de sus hijas y poner muchísimo esfuerzo en que estas vidas no se reduzcan a la forma en la que murieron, ¿no? Sino dar el espacio para contar sus vidas que eran Ujú. hermosas, llenas de sueños, de amigos, de familias, em, de canciones favoritas, de libros que dejaron sin leer, como realmente poder enfocarnos en una narrativa nueva para contar la historia de estas mujeres, creo que ha sido un proceso increíble, dolorosísimo también darnos cuenta de la realidad, pero también ha sido increíble poder utilizar nuestras plataformas para contar estas historias. Claro. Por ahí escuchaba justamente, ¿no? Estas historias de todas las madres que pasaban de tener una hija viva a tener estos expedientes, toda esta situación es muy compleja porque al día de hoy seguimos viviendo pues todas estas situaciones, pero para ustedes la importancia que tiene justamente el darnos una plataforma como lo es esta Amazon Music, el podcast, de poder transmitirlo y hasta dónde nos llevará todo este viaje. Digo, son tan solo 10 episodios, sin embargo, pues creo que son muchísimas personas las que están en una situación similar. Total, Ujú. creo que desgraciadamente darte cuenta que este podcast con el que llevamos haciendo 2 años solo reduce a las víctimas de un día. ¿Sabes cómo? Son 10 mujeres, se matan más de 10 mujeres al día en México. Entonces, darnos cuenta de que, híjole, no es una estadística más, como dice el podcast, es vidas enteras que son arrebatadas y que las familias después son revictimizadas una y otra vez. Entonces creo que también entender eso, que no se acaba la violencia cuando matan a sus hijas, sino que muchas veces empieza ese día. Por ahí también, no sé si podían platicarme un poco acerca de, nos comentaban si iba a haber como, además del podcast, perdón, como alguna, no sé, algún apartado con alguna encuesta, algún violentómetro que por ahí nos hablábamos también de este tema, ¿no? Que es con el que pues nosotras las mujeres podemos detectar todas estas señales. ¿Qué más viene para como complemento de todo esto? Claro. Bueno, hay dos partes que son como pilares fundamentales. El primero es las redes sociales que van a acompañar al proyecto porque va a ser una forma visual.
de acercarnos a la historia de estas víctimas. Tuvimos a Greta Rico, que es una fotoperiodista, yendo a cada una de estas familias para retratar las ausencias de estas mujeres. Entonces, esa va a ser parte importante en @10.mujeres. Y la otra parte es la página web, en donde están todos los recursos para acompañar a las mujeres que buscan cualquier tipo de apoyo después de escuchar estos episodios. Acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico, violentómetro, un abecedario de las cosas más importantes a saber en un feminicidio, si quiero denunciar, cuáles son los pasos a seguir, de acuerdo al estado de la República donde esté localizada, cuáles son los recursos con los que cuento, distintos colectivos. Es decir, tratamos de la mano de Melissa Ayala, ¿se apellida? Yes. De Melissa Ayala, y de la mano de Amazon, de dejar como absolutamente todo lo que fuera posible como herramienta e información para cualquier persona en 10mujeres.com, y esto es gratuito completamente. Como les comentaba hace un ratito, obviamente estas solamente son 10 historias, como mencionaba Ashley, de las que tan solo suceden en un día, ¿no? Pero ustedes que estuvieron como en toda esta parte creativa, en toda esta parte de este proceso, ¿cómo fue llegar a estas 10 mujeres? Mira, todo eso lo hicimos de la mano de Daniela Arrea, que es la investigadora. Es una periodista que admiramos profundamente, Leti y yo, desde hace muchos años. Entonces, estuvo un poco a cargo de ella todo eso. Lo único que le pedimos es que los casos pudieran demostrar la problemática que sucede en todos lados del país, no importa si estás en el norte, en la península del Caribe, en el sur, en el centro, en la Ciudad de México. Queríamos que hubiera un transfeminicidio, un feminicidio de una niña Infantil. infantil, y luego que demostrara pues todo, que no estamos seguras ni en nuestras casas, ni en el trabajo, ni camino a una fiesta, ni de regreso de una fiesta. Nunca estamos seguras. Entonces, Dani fue la que escogió los casos en un trabajo colaborativo con nosotras. Fuimos viendo qué casos podíamos contar, qué accesos teníamos a las familias, qué familias deseaban contar su historia y que esto no fuera a interrumpirles de ninguna manera en algo legal o en alguna demanda o proceso en el que estuvieran. Entonces, fue un trabajo colaborativo entre Daniela y nosotras. Particularmente, digo, más allá también de todo este tema, ustedes como mujeres, pues justamente, ¿qué opinión tienen como de, pues todo esto que seguimos viviendo, que estemos en una época tal vez tan avanzada en muchas cosas, pero que sigamos pues enfrentándonos a todo este tipo de situaciones, ¿no? Que como bien lo decías, ya no es seguro estar en casa, ya salir a una fiesta, cada vez se vuelve menos seguro. Es que es un problema sistemático, y es un sistema tan grande y hay tantas intersecciones, y el sistema completo es el que provoca que estemos en esta situación, ¿no? Em, Violencia sistémica, impunidad del 98% en los casos de feminicidio, em, la educación, los roles de género, las discriminaciones cotidianas, las bromas. O sea, creo que es un problema estructural que, que tenemos que atender desde distintos frentes si queremos que haya un cambio estructural. Pero nuestro objetivo principal con este proyecto es visibilizar y sensibilizar acerca de los feminicidios, y creíamos que la forma más poderosa de hacerlo, por lo menos es la que nosotras conocemos, no solo es el audio, sino también las historias, el poder de contar una historia más allá de un número. Y no sé, es un problema bien complicado, porque lo más fácil es señalar a las autoridades, pero aunque son y comparten gran parte de la responsabilidad, no son el único elemento. Factor. Entonces, el único factor. Em, pero creo que si bien abrir esta conversación va a empezar a hacer que volteemos a ver y entendamos más a profundidad esta problemática. Claro. Y finalmente, si pudieran compartirme pues un poquito de qué encontraron justamente en las mujeres que dan voz a cada una de estas historias, porque tenemos muchísimo talento y sobre todo pues que tienen, creo yo, mucho poder también, ¿no? Creo que una parte muy increíble de este proyecto fue encontrar a estas mujeres aliadas, mujeres feministas,
que prestaron su voz para contar estos guiones, ¿no? Estas historias. Creo que lo que nos encontramos fue muchísimo compromiso, sí de inmediato, llegaron preparadísimas, tú escuchaste el de Natasha, llegó con un acento, con una propuesta, entonces creo que fue increíble poder contar con estas mujeres que utilizan su voz y su plataforma para dar un espacio a estas historias, ¿no? Y creo que también para nosotras, estas son mujeres que admiramos mucho y que pensábamos, puta, o sea, a lo mejor quiere decir que sí, a lo mejor va a decir que sí, y nos encontramos con muchísimos sís de todo el mundo diciendo, claro que sí, quiero, cuándo, cómo, manejan agendas apretadísimas y todas se prepararon, todas llegaron con la mejor disposición, todas han estado súper al pendiente del proyecto, entonces creo que demuestra una vez más como la sororidad que existe y como las ganas de muchísimas mujeres de involucrarse en esto. Entonces, no tengo nada más que decir de muchísima admiración y muchísimo respeto y gratitud de estas actrices que nos prestaron su voz. Chicas, pues muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, enhorabuena por esta labor que están haciendo y por dejarnos escuchar estas historias a través de este podcast. Muchísimas gracias. A ti, Liliana, Sí, muchas gracias hermosa, por gracias. hacernos llegar este mensaje y que sepas que a partir de mañana ya están los primeros 2 episodios en Amazon Music y a partir del 8 de marzo en todas las plataformas. Muchas gracias por tu Muchas gracias, entrevista. chicas. Bonita Gracias. tarde. Gracias.